Hola a todos, vamos a hablar hoy acerca de los ángulos básicos. Entonces, bueno, como lo estoy explicando desde mi computadora, voy a utilizar un programa para que pueda utilizar las herramientas de geometría, el cual se llama GeoEnso. Así ustedes cuando lo puedan aplicar, ya sea en una pizarra o en su, su libro, pues podemos ir observando cómo se clasifican estos ángulos básicos. Entonces, yo ya dejé escrito acá, y disculpen por la letra, pero es que utilizo una tablet que, que no se puede visualizar y aparte pues es un poco rústica. Pero estas son las clasificaciones de los ángulos básicos. Entonces, eh, vamos a observar, primero están los ángulos agudos, que están entre los ángulos de 60, de 0, perdón, de 0 a 90 grados, pero sin incluir el 0 y el 90. El otro es un ángulo recto, que o sea, está en una posición, va a ser algo que no se va a mover. Después tenemos el ángulo obtuso, que está de 90 a 180. Después está el ángulo llano, que es un ángulo que ya está definido, que es el 180, o sea, ahí no va a variar. Y está el ángulo cóncavo, que lo vamos a categorizar entre 180 y 60. Entonces vamos a utilizar la regla. Aquí puedo ir manipulando la situación. Vamos a dibujar nuestro plano para que ustedes puedan observar los ángulos aquí. Vamos a utilizar este colorcito. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a dibujar primero nuestra recta horizontal y ahora vamos a dibujar nuestra recta vertical para que ustedes puedan ir observando nuestro plano. Entonces, cada región que ustedes observan aquí, a esto es lo que nosotros llamamos como cuadrantes. Como cuadrantes. Pero para poder observar los ángulos, nosotros necesitamos un transportador. Pero este transportador no lo podemos utilizar por la siguiente situación. En el caso de aquí, si ustedes observan, los ángulos se empiezan a contar desde 0 en sentido antihorario. Y el problema que tengo con este transportador es que eh, está contando en sentido horario. Entonces, nosotros lo utilizamos en sentido antihorario. Entonces, voy a utilizar este transportador que tenemos aquí. Miren, aquí tenemos un transportador. Entonces, podemos observar en este caso eh, los ángulos. Que cabales, estas dos rectas tienen que estar aquí en el centro y aquí tienen que marcarse que esté también en la parte de la recta para que aquí sepamos de que está el ángulo cero o el que podemos contar como ángulo cero. Y en el caso, aquí este tiene que estar también centrado acá para que sepamos que esté aquí el 90. Entonces vamos desde cero, si contamos los números que están arriba, sería de 0 hasta 90. O sea que el ángulo agudo estaría en cualquier región de estos sin contar la recta, porque esto ya señala un ángulo de 90, y esta otra recta que aquí señala un ángulo de 0 grados. Pero entonces podemos utilizar un punto específico que esté en esta región para poder señalar nuestro ángulo agudo. Entonces vamos a utilizar el punto por aquí, vamos a marcarlo. Vamos a utilizar aquí, por aquí, vamos a poner el color rojo para que así vaya relacionado con lo que tenemos acá. Les vamos a colocar aquí el color rojo. Y pues nos vamos a trazar una recta que pase por el centro y está en el otro punto. Ahí estamos. Entonces trazamos nuestra recta. Y aquí, como cualquier recta que tengamos acá, va a ser un ángulo agudo que esté antes de esta y despuesito de esta. Entonces vamos a medir cuánto es este ángulo que tenemos. Entonces lo colocamos nuevamente en el centro. Recuerden que tiene que quedar cabal en el centro. Y si ustedes observan, aquí tenemos 40, aquí es 45, estaría en 47 aproximadamente.
Entonces, cualquier ángulo, y por eso es de que hacemos la situación de un sentido antihorario. Cualquier ángulo que esté en esta región, que esté entre 0 y 90, que aquí lo tenemos señalado, es un ángulo agudo. En este caso, este es de 47 grados, que es un ángulo agudo. Bueno, el otro ángulo es un ángulo recto. Vamos a trazarlo por acá, con color azul, porque así lo tenemos representado. Y pues vamos a colocar nuestra regla nuevamente, o nuestro transportador nuevamente para poder ubicar dónde están los 90 grados. Entonces, cabal aquí. Entonces, miren, el ángulo de 90 grados está en esta posición. Miren, cabal en la recta. Por eso es de que esta no puede variar, tiene que ser siempre el mismo. Entonces, por aquí podríamos ubicar un punto para señalar que aquí estaría nuestro ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a trazar una recta que pase aquí en color azul para que ustedes sepan que es el que estamos señalando en este momento y que vaya desde el centro hacia ese puntito. Vamos a ver, ahí está. Entonces nos vamos desde aquí hasta el centro. Entonces este ángulo nosotros le vamos a llamar como ángulo recto y lo señalamos desde acá para acá. Entonces este sería el ángulo de 90 grados que conocemos como ángulo recto. Bueno, ahora miremos en el caso de aquí. Ahora con el color verde vamos a hacer el ángulo obtuso. El ángulo obtuso dice que está entre 90 y 180, pero sin tocar el 90 y el 180, porque el 90 ya sabemos que se llama llano. Entonces, ubiquemos nuevamente nuestro transportador. Vamos a ubicarlo en este momento. Estamos. Entonces, aquí está 90, y si llegamos hasta el final, este es 180 grados. Entonces, todos los ángulos que estén en esta región son los que vamos a llamar como ángulos obtusos. Entonces, vamos a poner un ejemplo de un ángulo obtuso. Pongámoslo por acá más o menos. Y ahora vamos a trazar la recta que pase por el centro y por este punto para decir cuál es el tamaño de este ángulo. Vamos a ver. Un poquito más por acá. Entonces, vamos a trazar desde el centro hacia acá. Y vuelvo a repetirles, siempre vamos a contar los ángulos de acá hasta el final, porque son en sentidos antihorario. En este caso está entre 0 y 180 en esta región. Miremos cuánto mide este ángulo. Este ángulo, vamos a ubicarlo por acá. Vamos a ver cómo nos quedaría esta situación. Ahí está. En este caso, si nosotros empezamos con 90, vamos a trazar lo que quiere. Aquí está 90, 100, 110, hasta llegar a 50, y aquí sería 155. En este ejemplo tenemos un ángulo de 155 grados. Posteriormente tenemos el ángulo llano. Ese ángulo llano está en 180 cabal, igual que el recto. O sea, son ángulos que no están en intervalos, sino que es un punto exacto. En este caso, el ángulo de 180 lo tenemos. Miren, todo esto aquí llegamos a 170, entonces cuando llegamos al final, estos serían los 180. Por lo tanto, si yo trazo una recta que esté por acá, vamos a utilizar el color que habíamos marcado aquí, que es un color como moradito. Entonces, aquí estaría nuestro ángulo. Entonces, vamos a trazar ahora nuestro transportador, o en esta regla que tenemos aquí, para poder marcar precisamente desde el centro hacia ese punto. Y vuelvo a repetir, desde el origen, desde este inicio hasta acá, nosotros tenemos nuestro ángulo llano y esta medida es de 180 grados.
hasta que llegamos aquí. Y por último tenemos el ángulo cóncavo, que es el que está de 180 a 360. Pero en este caso, pues nosotros tendríamos que utilizar nuestro transportador acá y vamos a ir sumando. Vamos a ir sumando, porque aquí tengo 180, entonces más 10 es 190 este es 100, es 200, más, 180 más, 2, más 20 nos da 200, y así hasta llegar a 360, la suma de los dos ángulos. Entonces vamos a marcar un punto donde sea, vamos a ponerlo por acá, a ver cuánto nos quedaría más o menos, y ahora sí trazamos nuestra recta. Vamos a utilizar otro color como cafecito, ahí estamos, para que así vayamos con los colores que habíamos dejado aquí, ahí estamos. Bueno, entonces ahora vamos a trazar vamos a marcar que este esté aquí y el otro esté en el centro, tiene que estar en el centro cabalito. Ahí me pasé. Ahí estamos. Bueno, entonces el ángulo que tenemos desde el centro hasta acá sería el ángulo cóncavo porque está en toda esta región. Ahora miremos cuánto mide. Vamos a medir en este caso para que así miremos cuánto nos quedaría en este ángulo de ejemplo que estamos utilizando para señalar el ángulo cóncavo. No más. Ahí está. Recuérdense que aquí tenemos 180 y aquí llegamos a 30. Aquí tenemos 30, K valen 35. Entonces hagamos la suma. Para saber cuánto mide este ángulo, vamos a sumar 180 más 35. Entonces, si hacemos la suma, aquí 0, al sumar las unidades nos da 5. Y pues al sumar estas dos cantidades, pues nos va a quedar 215. O sea, esta medida de este ángulo es 215. Y aquí tenemos los ángulos básicos. Estos ángulos pues nos van a representar los las diferentes clasificaciones que nosotros tenemos eh, para estas situaciones. Espero que les haya servido cualquier situación. Pueden escribirme para poder explicar otro tema que les pueda servir. Es un gusto, un placer y feliz día.